Molt bona nit o tarda, muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a Tarragona. Yo soy Rubén Viñuales, soy temporalmente el alcalde de la ciudad, pues esto ya saben que va cambiando, pero tengo el honor de poderles recibir hoy aquí en nuestra ciudad, en este salón de actos de la antigua audiencia, y ya bien sabrán ustedes que en Tarragona todo tiene un pedacito de historia. Y aquí donde están ustedes, pues esto forma parte del cajón que subía al desnivel que había desde el Circo Romano a la plaza porticada más grande del Imperio Romano, que tampoco es decir poco, que era toda esta parte alta actualmente que ocupa el barrio de la Paralta y que era toda una plaza gigantesca, porticada, con fuentes, donde se reunían una vez al año los representantes de todas las ciudades de Hispania Citerior, que era además la provincia también más grande del imperio. Así que ya ven que esta ciudad pues respira y evoca siempre a su paso historia y también arte, que es lo que hoy nos ocupa junto con la inclusión. Me permitirán que también salude formalmente a Paz, a Santa Cecilia, directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Muchísimas gracias por estar hoy aquí y por decidir que sea Tarragona el lugar donde celebrar estas jornadas. A Eva García, que es la coordinadora de conceptualización de contenidos de las jornadas de artes escénicas e inclusión social del INAEM, y obviamente también a la señora Yasmín Beirac, directora general de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura. Muchísimas gracias por acompañarnos. A Xavier Fina, director general de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Gràcies també per estar avui aquí. Y también colaboradores y coorganizadores, en este caso a la red de teatros. Muchísimas gracias por vuestra colaboración, a la Junta de Andalucía, muchísimas gracias, a la Diputación de Tarragona, a la Fundació La Caixa, a Apropa Cultura, al British Council. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Como sabéis, Tarragona hoy se convierte hasta el jueves en el verdadero epicentro de la accesibilidad, acogiendo en nuestra ciudad la 16ª edición de las Jornadas de Inclusión Social en las Artes Escénicas. Como ya hemos dicho, las jornadas están organizadas, y muy agradecidos por ello, al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, el INAEM, organismo autónomo del Ministerio de Cultura, y en esta edición se suma además el Ayuntamiento de Tarragona, humildemente. Supone un gran honor para nosotros acoger estas jornadas que llegan en un momento fantástico en que justo nos encontramos confeccionando, en este caso de Tarragona, nuestro plan estratégico cultural. Un plan que, como venimos trabajando ya desde hace tiempo, tiene como ejes prioritarios para nosotros la inclusión y la accesibilidad en la cultura. Temas sobre los cuales hemos reflexionado mucho y seguimos reflexionando y trabajando, como lo haremos también en estas jornadas que hoy empiezan. Y es que no nos cansaremos de decir que nos preocupa y nos ocupa la gente que viene a nuestros teatros, pero también nos preocupa mucho la gente que no viene. El acceso a la cultura es un derecho del cual tiene que disfrutar todo el mundo sin excepción, también las personas y colectivos más vulnerables. La participación ciudadana en las artes es un derecho y este tiene que ser fomentado por nosotros, por las administraciones, que tenemos la responsabilidad de facilitarlo. Poner en el centro de nuestras políticas la accesibilidad, la inclusión y la mediación es invertir en calidad de vida en beneficio de todas las personas y, si me permiten añadir algo, en abrir las mentes. Poner en el centro de nuestras políticas la accesibilidad y esta cita, ¿no?, que bajo el lema del ensayo al acto, que yo creo que es tan poético y tan acertado, asume el reto precisamente de reflexionar sobre el compromiso de los profesionales e instituciones de este maravilloso sector con la inclusión en todas sus vertientes. Solo me queda animarles, no solo a los profesionales del sector, sino a toda la ciudadanía, a vivir y a participar de estas jornadas en sus actividades y talleres para todos los públicos. Y agradecerles una vez más, que espero que se sientan en su casa, que Tarragona a partir de hoy es su casa. Y daría la palabra a la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Paz Santa Cecilia, cuando usted quiera.
querido alcalde, querida Jazmín, querida Eva, instituciones, coorganizadoras y colaboradoras, amigas y amigos a través de los años de estas jornadas de inclusión social. Es imposible dar comienzo a estas jornadas sin tener en el pensamiento a todas las víctimas mortales que ha dejado a su paso la Dana por Valencia, que a otras regiones también, y así como a los miles de damnificados. Personas que en muchos casos lo han perdido todo y que viven estos días haciendo frente como pueden al dolor y al desconsuelo. Desde aquí quiero trasladarles en nombre del INAEM y del Ministerio de Cultura todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles. Permitidme expresar la mayor solidaridad y empatía posibles, especialmente con la gran familia de las artes escénicas, con todas las personas que viven del teatro, de la danza, de la música, del circo, los trabajadores y trabajadoras de espacios escénicos, de teatros, de salas, auditorios, además de las compañías, orquestas y escuelas de artes escénicas. En estos momentos todos ellos se enfrentan a un panorama desolador. Desde el Ministerio estamos trabajando desde el primer momento para acompañar y ayudar a estos colectivos en esta trágica situación. Y os puedo asegurar que nos van a tener a su lado. Estar hoy dando la bienvenida a estas jornadas de inclusión en las artes escénicas, ya sabéis que tiene para mí un significado muy especial. Como muchas y muchos de vosotros sabéis, yo misma formé parte de aquel primer equipo del INAEM que hace 16 años decidió poner en marcha esta cita que quería fomentar la inclusión y la accesibilidad dentro de nuestro ámbito. Lo hicimos con el convencimiento de que las artes escénicas y la música podían y debían ser una herramienta para derribar prejuicios y barreras físicas, sociales o económicas, en este camino obligado para garantizar el acceso de toda la ciudadanía a la cultura. Hoy comprobamos con orgullo y alegría que aquellas jornadas se han desarrollado y han crecido. Manteniendo su vocación itinerante, han viajado por gran parte del territorio nacional, desde Sevilla a Bilbao, Coruña, Barcelona, Murcia, hasta convertirse en un importante foro para la reflexión y la transformación del sector de las artes escénicas. Este viaje nos trae este año a Tarragona, una feliz parada. Aquí hemos encontrado la cooperación plena y entusiasta del equipo del Ayuntamiento. Creo que por su extensión y objetivos es la edición más ambiciosa hasta la fecha. Además del Ayuntamiento, es justo reconocer también la implicación de la Red Española de Teatros y Auditorios, de la Agencia de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía, además del resto de entidades colaboradoras, el British Council, Apropa Cultura, Fundación La Caixa, la Diputación de Tarragona, la Generalitat de Cataluña. Quienes estuvimos en aquellos primeros pasos recordamos cómo en 2008 inclusión era un término que apenas se escuchaba en los teatros y auditorios. Y quiero pensar que eso, afortunadamente, ya no ocurre gracias al trabajo de todos estos años. En esta edición, bajo el lema del ensayo al acto, queremos ir un paso más allá de la reflexión y lograr que las ideas y propuestas que se generen aquí se traduzcan en acciones y en herramientas concretas y que hagan de la inclusión una realidad palpable en el tejido escénico de todo el Estado. La misión de estas jornadas ha sido siempre trabajar por el acceso pleno de la ciudadanía a las artes escénicas, sin importar su condición o circunstancias, y facilitando y promoviendo el encuentro de voces y públicos de todo tipo, para naturalizar que todas y todos puedan participar del hecho escénico, no solo como público, sino también como protagonistas en los procesos creativos, artísticos y de gestión. Y con este espíritu os invito a aprovechar cada momento de estos 3 días que contienen una programación de gran calidad e interés.
De nuevo, y por último, quiero agradecer a todo el equipo local del Ministerio y del resto de las administraciones, instituciones, organizadoras y colaboradoras, de verdad, por su esfuerzo y su gran implicación para hacer de estas jornadas un foro único donde la conciencia de la inclusión siga creciendo, hasta convertirse en una realidad inseparable de nuestras artes escénicas. Muchísimas gracias. Y ahora con ustedes, Eva García, coordinadora de las jornadas. Estem a casa, Paz, estamos en casa. Bona tarda, benvinguts, benvingudes, buenas tardes. Volvemos a Cataluña. Digo volvemos porque en 2012 ya estuvimos en Barcelona. Creo que algunos de vosotros pudisteis presenciarlo y ahora llegamos aquí. Ante todo quiero compartir, supongo que lo que nos atraviesa estos días, ¿no? La mirada, el pensamiento y hacer presentes la realidad valenciana. Teníamos inscritos en las jornadas que han comunicado, en algunos casos que no van a venir, no porque les haya pasado nada, felizmente, sino porque sentían que el lugar donde tenían que estar estos días es allí. De hecho, hemos adaptado, no había posibilidad de participar en las jornadas de manera online porque creíamos que la presencialidad era importante y en este caso pues hemos considerado que nos ofrecían la posibilidad de hacer un pequeño vídeo y les dijimos que por supuesto que sí. Son participantes de una de las comunicaciones del último día y los tendremos en audiovisual. Quiero agradecer a todos los que os habéis trasladado, atravesados por esta circunstancia, al ponente que viene de Castellón, que ahora mismo no le pongo cara aquí, no sé si ya habrá llegado, que además es la primera vez que las jornadas tienen alguien que viene de ese territorio. Curiosamente, nunca habíamos visibilizado ningún proyecto ni habíamos encontrado una práctica para traer. Y, por supuesto, a los que ayer se pudieron ver afectados, que también ha habido gente que ha comunicado en Cataluña que no podían trasladarse por las incidencias que hubo ayer. Durante 3 días vamos a poner en el centro el término inclusión. Ahora hablaba justamente con Jazmín que para nosotros en las jornadas a veces es un término que pensamos que no nos facilita del todo la comunicación, ¿no? El continente y el contenido es diferente y además va evolucionando con el tiempo. En 2009, cuando las jornadas nacieron, la mirada estaba muy puesta en la discapacidad y en la accesibilidad y en el imaginario colectivo. Cuando hablabas de inclusión, se asociaba directamente con ese tipo de realidades o en algunos casos con colectivos que estaban afectados por la exclusión social, ¿no? Pero en este momento, inclusión es mucho más amplio. O sea, de lo que estamos hablando y de lo que vamos a tratar de hablar estos días es de todas aquellas personas, colectivos, realidades, circunstancias, como decía Paz, que a veces pueden ser temporales, que hacen que haya muchas personas que están en los márgenes de las artes escénicas y de la música. En los escenarios, en las plateas, relacionados con los medios de producción, con la toma de decisiones, con el poder, al fin y al cabo, ¿no? Algunos de vosotros sabéis que yo fui coordinadora de estas jornadas y ahora llevaba un tiempo sin serlo, y cuando volvieron a llamarme en 2024, recuerdo que lo primero que le planteé al INAEM era que qué sentido tenían las jornadas de inclusión después de 16 años, que si nos habíamos parado a pensar si todavía estaban aportando algo, a lo mejor eran un evento que había nacido en su momento, en un momento de necesidad, para después tener que desaparecer porque ya no éramos necesarios, ¿no? Y adquirimos un compromiso para 2024. Uno fue realizar las jornadas, porque había un compromiso con el Ayuntamiento de Tarragona y además estaba absolutamente alineado con el trabajo que ellos iban a realizar ahora.
Por otra parte, decidimos reflexionar sobre el sentido de las jornadas y para eso hemos activado el diálogo con diferentes agentes para entender si seguimos teniendo sentido o no y qué podemos aportar. Y el tercero fue también mirarse hacia adentro, mirar cómo habían contaminado las jornadas al propio INAEM, a sus unidades, a su política, al quehacer cotidiano de esta institución. Porque también sería extraño, ¿no?, pensar que después de 16 ediciones son dos cosas separadas. Y esto es ahora algo que nos reúne y os lo comparto así porque parte de mi demanda a vuestra asistencia como seres proactivos en esta jornada es que durante estos días nos contéis qué tienen las jornadas a aportaros, en qué podemos sumar, en qué podemos abordar que nos está abordando y que realmente si podéis os acerquéis a nosotros a contárnoslo y si no aprovechéis el buzón de las jornadas con posterioridad y nos lo contéis. Sobre las jornadas, más que los contenidos, que por suerte después de 16 años ahora mismo podemos contar con profesionales, con preguntas, con temas a abordar que son muy ricos y que no faltan, este año pusimos mucho el foco en cómo hacer de las jornadas un evento, un acto, un proceso mucho más inclusivo. Y en este sentido hemos hecho varias cosas. Por una parte, lo primero que hicimos al llegar a Cataluña fue hablar con todos los que estaban implicados en inclusión, instituciones, redes de entidades, profesionales, intentar entender cuál era el momento, qué estaba haciendo cada uno y invitar a participar desde el reparto del poder, no invitar a participar para tener una cuota. Esta última página del programa, donde hay un listado grandísimo de instituciones y nombres, no es una forma, no es un listado, es real. La verdad es que a mí me gustaría invitar a las personas que han estado implicadas al equipo a que se levantaran, solo para que visibilicéis quiénes somos. Así que vamos a hacer la primera performance. Antonio, Tony, porfa, ayudadme. La red, Cristina, del British, Carlos, Miguel, Adela, Elvira, no me ayudan con la performance, Oficina Técnica de la Red. Bueno, os decía que la participación a formar parte de las jornadas era real. O sea, la idea era ceder poder. Era ceder poder en la toma de decisiones sobre cuáles debían de ser las temáticas a tratar, los temas a poner en el centro y las maneras de trabajar. Y creo que en ese sentido hemos contado con un gran cómplice que ha sido el Ayuntamiento de Tarragona y, de nuevo, no es la forma de un discurso inaugural, es la realidad. Tenemos un equipo absolutamente comprometido con el trabajo y con el contenido de lo que tenemos entre manos y que además saben que es un camino de largo recorrido y por lo tanto aprovechaban esta ocasión como para darse impulso. Otra cosa que hemos hecho ha sido salir de los teatros, pero con los teatros. Las jornadas este año no van a pasar solo en teatros o en espacios que podemos asociar con espacios culturales, sino que van a entrar en un hospital, en una residencia de personas con discapacidad intelectual y vamos allí a hacer lo que sabemos hacer, no hacer otra cosa. Y en este sentido, si me podéis poner la diapositiva, os iré hablando de algunos aspectos prácticos. Quiero que sepáis que en vuestra bolsa encontráis un flyer, que es este, que lo que os permite... ¿Me ponéis la diapo? Tenéis un flyer en vuestra bolsa que es este, que lo que os permite es que con la acreditación de las jornadas durante toda la semana tenéis acceso a los espacios patrimoniales de titularidad municipal de Tarragona. Por lo tanto, podéis acceder a todos ellos y también a un mapping que tenemos aquí. Así que si necesitáis información, lo podéis usar.
Por otra parte, tenemos 3 versiones que deberían de estar aquí en algún momento. Ah, está allí, ¿no? Ah, perdón, que estaba insistiendo, disculpad. Tenemos 3 programas de las jornadas este año y de nuevo tienen una mirada inclusiva. Por una parte hay un programa muy práctico que es el que se ha impreso, donde tenéis toda la información de pequeño detalle, dónde voy, dónde están las cosas y quién participa. Tenéis el programa donde está toda la información de las jornadas, que es este, lo encontráis en la web. Y después tenéis un programa, un resumen de lectura fácil del programa, que hemos hecho en colaboración con un instituto de las Terras de l'Ebre. Una de las realidades que nos contaron cuando llegamos a Tarragona es que la zona de las Terras de l'Ebre, a nivel de acceso a la cultura, hay una distancia importante en este territorio local. Y entonces nosotros le propusimos a un grupo de alumnos que nos acompañaran el último día, que están formándose en un ciclo de integración social, que hicieran la adaptación a lectura fácil del programa de las jornadas. La lectura fácil no solo está asociada con un colectivo con posible discapacidad. La lectura fácil, a los que tenemos poco tiempo y vamos corriendo y no nos podemos leer un tocho de 40 páginas, nos facilita entender quién va a haber en las jornadas, de qué se va a hablar y de qué va todo esto. Por otra parte, hemos diversificado muchísimo las actividades de las jornadas. Significa que cada uno se ha podido diseñar su propio itinerario. Mañana va a haber 3 actividades en paralelo. Hay espacios de pensamiento al lado de programación artística, porque tampoco queremos dar por supuesto que todo el mundo viene a estas jornadas a pensar. A lo mejor venís a relajaros, a pasar un rato más distendido o simplemente a disfrutar desde otro lugar. Por otra parte, un detalle que puede parecer menor, pero que no lo es, tiene que ver con los horarios que hemos manejado este año. La programación artística tradicionalmente era en horarios de tarde y de noche. Y eso hace que las jornadas no puedan llegar, la programación no pueda llegar a gran parte de la ciudadanía. Y de nuevo, no hablo con alguien que está institucionalizado y que tiene la cena a las 8 de la tarde. Hablo de unos padres que están en época de crianza, hablo de alguien que tiene que atender personas mayores o alguien que se tiene que trasladar porque no puede pagar su vivienda en una ciudad y vive en la zona periférica. Por lo tanto, la programación en las jornadas este año es de mañana, de mediodía y de tarde. Y algo que hemos aprendido, porque hubiésemos deseado que sí poder atender a algunos de esos colectivos, es que aún así hay que programar antes, que hay gente que a las 11 o las 12 ya está comiendo. Lo digo también como información para los que os pertoca. Por otra parte, para llegar al grueso de la ciudadanía, sabéis que hay una parte de las jornadas que tiene que ver, si queréis, con aspectos de carácter más relacionados con el pensamiento, con la elaboración de contenido o con la reflexión más de carácter técnico que nos puede interpelar quizás a los profesionales. Pero hay toda una parte de las jornadas que es un regalo para la ciudadanía de la ciudad que nos acoge y que pretendemos que sea aprovechada por la ciudadanía. Este año tenemos 5 espectáculos, un concierto, la proyección de un documental y ahora veréis en la Rambla una instalación, ¿no?, interactiva. Pero ¿cómo llegar a esa ciudadanía que lo que ve es que estos son unas jornadas, ¿no? Para eso ha sido absolutamente fundamental la alianza con los agentes locales, no solo con el ayuntamiento, sino con Apropa Cultura, Claudia, que te tenías que levantar, con Apropa Cultura Tarragona, con la red la xarxa de voluntariat de Catalunya y con las redes que hemos podido mover a través de otros agentes. Esto es un trabajo a largo plazo, no vamos a conseguir una presencia pasmosa de personas en la programación, pero sí creo que es un gesto para ir sembrando en ese sentido, ¿no? Ayer un periodista que nos llamaba, que nos informaba que nos iba a cubrir todas las jornadas, me decía, es que esto es absolutamente inédito en Tarragona, tenemos que darle visibilidad porque nunca había pasado algo así. Y de pronto sentí que tenía un sentido, ¿no?, que efectivamente no somos unos locos entusiasmados por lo que hacemos. Por otra parte, deciros que todas las actividades cuentan con medidas de accesibilidad, está todo recogido en el programa y es a demanda, por lo tanto, las personas que lo necesiten, por favor, que se dirijan a los compañeros.
Y también porque no todo es productivo, sino que también pretende ser reproductivo. Mañana por la noche tenemos un punto de encuentro en un bar que es accesible. Después del espectáculo podremos dirigirnos allí y habrá un DJ, habrá un photocall para que podamos compartir, reunirnos y estar juntos si lo queremos. Estas jornadas efectivamente quieren pasar al acto. Ya llevamos 16 ediciones, por lo tanto toca entrar en las profundidades del término. Cuando hablamos de incluir, hablamos de gente que realmente está en los márgenes, que no se siente interpelada, que siente que esto no es para ellos o que no les pertenece. Como miembros del ecosistema de las artes escénicas y la música, que conformamos porque lo habitamos, creo que nos tenemos que preguntar a qué espacio estamos invitando a que se incluyan a esas personas que están en los márgenes. ¿Cuáles son los valores del ecosistema de las artes escénicas y la música? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Dónde ponemos los recursos? ¿Desde dónde trabajamos? Creo que hay que plantearse que la inclusión no aparece como una idea, sino que la inclusión es consecuencia de una sociedad que ha mantenido a muchas personas, realidades, temas o circunstancias fuera de. Y por lo tanto nos toca de alguna manera reparar eso. Para terminar, os quería compartir una imagen. Y es que el otro día, cuando veía las imágenes de lo que estaba pasando en Valencia, como muy conmovida y pensando si las jornadas tenían sentido porque me daba pudor, de pronto vi que había personas que sacaban de los restos del barro los trajes de falleras y los colgaban en los balcones. Y pensé, sí que tiene sentido las jornadas. Porque justamente todo esto que hablábamos de que hay muchas personas que se sienten en los márgenes, cuando estamos en situaciones extremas como esta, la gente se agarra a ese lugar que lo vincula con la cultura, que lo vincula con el acto compartido, que lo vincula con la expresión, que lo vincula con el mostrarse, que lo vincula con la historia, con la memoria, con la identidad. Y simplemente quería dejaros ese traje de fallera puesto en el balcón como imagen para terminar. Vamos a dar paso a la primera ponencia, es la única que vamos a tener en esta edición. Hemos decidido pasar a grupos de trabajo en vez de ponencias. Y os voy a presentar a Jazmín Beirak, que supongo que la mayoría la conocéis. Disculpad, que tenía preparado. Jazmín es gestora cultural, es la directora de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura y en este momento, además, están elaborando el Plan de Derechos Culturales, que encontraréis el QR para participar en todos los espacios durante estos días. Ha sido diputada y es autora del libro Cultura Ingobernable, que si no habéis tenido la oportunidad de leer, os invito porque es delicioso. Así que, Jazmín, por favor, sube. Voy directa, ¿no? Perfecto. Bueno, pues nada, antes de comenzar sí quería también dedicar un momento a recordar a todas las víctimas de la Dana, a todas las personas que están sufriendo las graves consecuencias de lo que ha sucedido. También agradecer a todas las personas que están codo con codo ayudando y compartiendo, ¿no? Las dificultades y sacando adelante bueno, pues todo lo que se ha perdido. Creo que las instituciones públicas tenemos que estar a la altura de esto. Y bueno, pues quería dedicar, digamos, como el primer momento de la intervención a abrir un espacio para solidarizarnos y para mostrar nuestro apoyo y nuestro afecto. Luego, lo siguiente que quiero hacer es agradecer que me hayáis invitado a participar en estas jornadas. Me siento muy honrada, la verdad,
porque, bueno, poder estar aquí desde dentro del Ministerio en unas jornadas que conocía desde fuera, pues, bueno, pues siempre es motivo de alegría. Y luego también creo que es importante decir que los derechos culturales son un marco reciente en las políticas públicas, como luego veremos, no en lo que significan, pero sí reciente en las políticas públicas, ¿no? Esa incorporación del acceso, la diversidad, la igualdad como ejes estructurales. Pero creo que es importante reconocer que hay iniciativas trabajando en este ámbito desde hace mucho tiempo, ¿no? Como por ejemplo son esas jornadas. Y creo que es importante, bueno, pues también visibilizar el trabajo que se lleva haciendo desde hace muchas décadas en el ámbito que ahora estamos, digamos, como tipificando como derechos culturales. Lo que voy a hacer en esta intervención es bueno, pues pensar un poco, lanzar algunas ideas en torno a qué aportaciones creo que nos da el marco de los derechos culturales para pensar las políticas de inclusión, ¿vale? Es decir, un poco el planteamiento que decías tú inicialmente, ¿no? No sé si el término inclusión nos limita, bueno, cómo los derechos culturales quizás nos permiten también como a ensanchar, ¿no? y a darle una vida más amplia a ese término de inclusión, para pasar a entenderla no como un complemento, como un acceso de las políticas culturales, sino como algo estructural, ¿vale? Es decir, que la inclusión no es algo que acompaña a las políticas normales, sino que de alguna manera es el eje de lo que tienen que ser las políticas culturales. Y creo que este giro hacia algo estructural es imprescindible, porque creo que no tenemos muy buenas noticias, y empiezo así, digamos, por lo abajo, no tenemos muy buenas noticias sobre la participación cultural y el impacto de las políticas culturales y la cultura en la vida de la ciudadanía en general, ¿vale? Voy a partir de un diagnóstico que supongo que ya me habréis conocido, escuchado en alguna ocasión, y es que existen mayorías sociales excluidas de la cultura, ¿no? Esos márgenes de los que hablabas, si nos fijamos, resulta que son muy amplios, ¿no? Lo cual genera una desafección, ¿no? Una desconexión de la cultura con el conjunto de la ciudadanía y, por lo tanto, una falta de relevancia social de la cultura también, ¿no? Normalmente la gente que trabajamos en el mundo de la cultura o que estamos vinculadas al mundo de la cultura estamos convencidas de lo importante que es, ¿no? de lo que impacta en la transformación social, en una vida mejor, en la cohesión, etcétera, etcétera. Pero en cuanto damos un paso al lado, lo que percibimos es la sensación de que la cultura es algo prescindible, que es algo de lujo, que es secundario, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso también creo que tiene que ver porque hay mayorías excluidas del campo cultural. Hay un libro muy interesante que se llama La cultura es mala para ti, que si no lo habéis leído lo recomiendo mucho, que es una investigación que realizan unos investigadores de Reino Unido, en el cual básicamente lo que hacen es identificar qué dificultades hay para desarrollar el trabajo cultural y la participación cultural por cuestiones de etnia, de discapacidad, de género y de clase social, ¿vale? Y es realmente muy interesante y digamos, tipifica y ordena muy bien todas estas cuestiones. Y hay una conclusión que para mí es escalofriante, que es la de que la regla general es que la gente no desarrolla actividades culturales, ¿vale? O sea, eso es lo general. Luego podemos tener un debate de qué entendemos por actividades culturales y cómo las personas sí tenemos una vida cultural que no es aquella vida, ¿no? que se tipifica como cultura. Pero creo que eso es otro debate que no nos va a ocupar ahora. Pero esa idea de que quien asiste a actividades culturales en general es quien tiene una relación con el mundo de la cultura, o quien tiene familiares, o quien tiene, digamos, o sea, que su círculo afectivo y profesional tiene que ver con el mundo de la cultura, ¿no? Otro dato que para mí también es muy relevante, que es de un informe del Arts Council hace ya unos años, en el que se demuestra cómo las actividades que están financiadas con fondos públicos llegan al 15% de la población, y de ese 15%, el 2% con rentas más altas, digamos, más altas y altas, y con un perfil étnico muy poco plural, ¿vale? Es decir, como que el dibujo en realidad es que la gran mayoría es la que está excluida de la cultura, y por eso creo que hay esa sensación como de ajenidad con el mundo de la cultura, de desinterés, de que el mundo de la cultura solo tiene que ver con los profesionales de la cultura, ¿no? Esa idea de que eso es para el sector cultural. Yo siempre pongo un ejemplo que me parece muy relevante, que es el de las mareas que hubo en 2012, la marea sanitaria y
la marea educativa, y cómo esas mareas, ¿no?, que vinieron a denunciar unos recortes que fueron brutales, bueno, pues estaban formadas por todas las comunidades, digamos, toda la comunidad educativa y toda la comunidad sanitaria, ¿no? En el caso de la educación, profesores, trabajadores de las escuelas, alumnos, familiares, etcétera, etcétera, y en la sanidad lo mismo. Y hubo una marea de cultura, porque los recortes en cultura fueron brutales también, pero estaba formada únicamente por profesionales de la cultura. Es decir, no había ciudadanía que saliera a la calle y dijera, oye, me han recortado, me están mermando mis derechos, porque probablemente los recortes en cultura tampoco afectaban directamente al conjunto de la población, ¿no? Indirectamente podemos entender que sí, pero probablemente en el conjunto no, ¿no? Entonces, por lo tanto, no había la misma sensación que con las políticas sanitarias o políticas educativas de que había algo que afectaba directamente. Entonces, yo creo que aquí hay un problema. Sí que es cierto que, por ejemplo, cuando se hacen encuestas culturales, en general la gente coloca la cultura muy alto, ¿no? Digamos, ¿qué importancia le das a la cultura? Y siempre la cultura está, pues, más o menos es como el 75% entre mucho y bastante. Pero luego, si se pregunta en su vida cotidiana cómo afecta que cierre una biblioteca o cuánto vas a tener equipamiento, baja hasta el 30%, ¿no? O sea, que también hay esta disociación entre lo que debe importar la cultura y, en realidad, digamos, lo que afecta materialmente, ¿no? Entonces, creo que esta falta de relevancia social, ¿no?, esta desconexión del conjunto o de las mayorías sociales con respecto a la cultura, es uno de los problemas más grandes que tenemos hoy. Es uno de los problemas más grandes que tenemos, en primer lugar, porque dificulta la legitimidad de las políticas culturales y de la inversión en cultura, ¿no? Este clásico cliché de los subvencionados de la cultura. Evidentemente, si yo no siento que las políticas me afecten, pues tampoco tengo ninguna vinculación y ningún interés en las políticas culturales. En segundo lugar, creo que incide directamente en la propia sostenibilidad del sector. Es decir, si no hay amantes de la cultura, si no hay gente que se sienta interpelada por la cultura, tampoco hay públicos y, por lo tanto, el sector profesional, de alguna manera, solo puede vivir del apoyo de la Administración, que es imprescindible, pero carece, ¿no?, de todo un acompañamiento social a través de los públicos que lo puede vehicular y que le da sostenibilidad. Y, en último lugar, quienes entendemos que la cultura es un vector fundamental para la transformación social, pues evidentemente, si pertenece a minorías sociales, poca transformación, ¿no?, vamos a poder operar. Por eso creo que, de alguna manera, una de las principales prioridades políticas que tenemos hoy es la de conectar la cultura y ciudadanía, ¿no? De alguna manera recuperar, o no sé si recuperar o generar esa relevancia social, ese interés social, esa conexión de la cultura con la vida cotidiana, ¿no? Lo cual creo que pasa por una apuesta profunda por la equidad y por la redistribución de oportunidades y recursos culturales. O sea, creo que claramente ese es, digamos, como el principal reto que tenemos en las políticas culturales para poder hacer esa reconexión. Y en lo que tiene que ver con la reflexión sobre la inclusión o la exclusión, ¿no?, apostar por una verdadera democracia cultural. Es decir, apostar realmente, como veremos luego, por una garantía de las condiciones para la participación cultural del conjunto de la población, independientemente de sus circunstancias. Entonces, creo que el marco de los derechos culturales, pues, nos da un campo de acción bastante interesante y nos permite dar respuestas, ¿no?, nos permite encontrar estrategias para poder hacer esta reconexión, para poder hacer esta vinculación de la cultura con la vida cotidiana y, de alguna manera, para poder garantizar o para poder recuperar esta relevancia social, que no es una relevancia social de imagen, sino que es una relevancia social, digamos, de afecto de carácter significativo, ¿no?, de la cultura. Entonces, lo que quería hacer, esto, digamos, como a modo de introducción, lo que quería hacer a continuación es, bueno, quizás darle algunas pinceladas de cuál es el marco de los derechos culturales, ¿no? Porque hay una dirección general, estamos haciendo un plan, hablamos de derechos culturales, pero ¿qué significan los derechos culturales? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo los definimos? ¿Y qué aportaciones, ¿no?, cómo modifican nuestra relación con la cultura y con las políticas culturales? Y esto es un poco, pues, lo que os propongo y lo que voy a hacer a continuación. Entonces, primera idea, ¿de dónde salen los derechos culturales? ¿Vale?
muchas lo sabréis, pero bueno, no viene mal hacer un recordatorio. Los derechos culturales son derechos humanos, ¿vale? Eso yo creo que lo primero que tenemos que tener claro. Surgen en el mismo momento en el que surge el marco de los derechos humanos, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48 y luego con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66, en los que en ambos textos se habla del derecho a participar en la vida cultural, ¿vale? Es una noción extensa de la cultura, de participar y de vida cultural, que luego voy a profundizar en ella. Estos acuerdos o estos primeros textos se desarrollan a través de distintos acuerdos internacionales que sobre todo eclosionan en torno a los 2007, 2009, etcétera, etcétera. Primero le antecede la Declaración sobre la diversidad cultural, la Declaración de Friburgo, la Observación General número 21 que clarifica el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la creación de la Relatora Especial de Derechos Culturales de Naciones Unidas. Recientemente, por ejemplo, Mundiacult también habla de derechos culturales. Es decir, en los últimos 15 años se ha ido conformando, ¿no?, como un corpus que ha ido definiendo, dando consistencia, conformando y estableciendo compromisos para los estados firmantes de esos acuerdos, entre los que está el Estado español, en torno a los derechos culturales. También en el ámbito del Estado español tenemos leyes y políticas públicas sobre derechos culturales. Leyes tenemos dos, que está la pionera, que fue la Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra, que fue la primera que se hizo, que se aprobó por unanimidad, y que se ha modificado ahora en el 2023 para añadir cuestiones referidas al presupuesto y la inteligencia artificial. Y en 2022 o 2023, no me acuerdo en qué año se aprobó, la Ley del Sistema Público de Canarias, que lo que hace es establecer una estructura para garantizar los derechos culturales. Es decir, tenemos ya referentes de legislaciones que pretenden apuntalar y ofrecer garantías concretas para los derechos culturales. En cuanto a planes de acción, el Ayuntamiento de Barcelona en el pasado mandato hizo el Plan de Derechos Culturales, que también es una de las referencias, y luego, pues desde hace menos de un año, en el Ministerio de Cultura tenemos la Dirección General de Derechos Culturales, que viene como a institucionalizar este marco, ¿no? Y la elaboración del Plan de Derechos Culturales que estamos haciendo ahí, ¿vale? Esto como para que tengáis un mapa de cómo desde aquellas declaraciones del 48 y del 67 hemos ido conquistando territorio hasta al final poder tener como una política estructural y estratégica desde las instituciones. Lo siguiente que tendríamos que hacer es decir, vale, ¿qué son los derechos culturales, ¿no? Y yo reconozco que es una definición que no es sencilla. Primero porque en los instrumentos y en los textos internacionales hay muchísimas categorías de textos, de hecho hay más de 50, lo cual pues, no termina de clarificar de qué hablamos cuando hablamos de derechos culturales. También creo que desde el sector cultural tenemos una exigencia aprendida, ¿no?, una inercia de tener que defender la cultura en base a argumentos económicos, ¿no?, por su contribución al PIB, por los empleos que genera, como una manera de legitimarnos, como una manera de decir, oye, nosotros importamos, y evidentemente hay que ponerlo en valor, porque hay que poner en valor el sector cultural como un sector productivo, pero no es la única aportación. Y luego también creo que hay algo que ha pasado con la cultura, que es como si la cultura siempre se hubiera estado privatizada, ¿no? Yo creo que le pasa un poco como a la vivienda, que del lado de la mercancía o del derecho, pues se cayó del lado de la mercancía, ¿no? Porque no pasa lo mismo con la educación o la sanidad, que evidentemente pensamos con un derecho, sino que al final está pues del orden de, bueno, incluso de los intereses personales, algo que lo público no tiene necesariamente que hacerse cargo, salvo de modo muy subsidiario, ¿no? Entonces, está esta idea como de que de no ejercer el derecho a la cultura, pues incluso nos hemos olvidado que es un derecho. Por eso cuando hablamos de derechos culturales, que es poder tener un acceso a una plataforma de visualización de contenidos online gratis, ¿no? O sea, cuesta identificarlo. Yo creo que una buena manera de entender qué son los derechos culturales es explicar por qué se habla de ellos en plural en lugar de hablar de derecho de acceso a la cultura o derecho a la cultura, ¿vale? En lugar de hablar en singular. Y aquí básicamente creo que lo que puede clarificar es el hecho de que cuando hablamos de derecho a la cultura, ¿no?, pues pensamos en un derecho de acceso a la cultura. Y cuando pensamos en un derecho de acceso a la cultura, pues en general inmediatamente pensamos a bienes y servicios, ¿no? Poder ir a un teatro, poder ir a un centro cultural, poder leer un libro. Y eso forma parte de nuestra relación con la cultura. Pero creo que lo importante y lo que ponen los derechos culturales en el centro es que no es nuestra única dimensión ni nuestra única relación con lo cultural. Nuestra vinculación con el campo de lo cultural y de la cultura tiene que ver
con el desarrollo de unas capacidades creativas, ¿vale?, que pueden tener que ver con la creación de artefactos culturales o de proyectos, pero también tiene que ver con la imaginación, con la fantasía, con la expresión, con la comunicación, es decir, con todo un repertorio de lenguajes, ¿no?, con los cuales nos relacionamos con el mundo. Tiene que ver con la educación artística, tiene que ver con el manejo de un código, de un acervo que nos permite interpretar lo que estamos viendo, tiene que ver con el uso de las lenguas, de la lengua propia, con el uso de con la práctica de tradiciones, el conocimiento de nuestras tradiciones y la posibilidad de transformarlas, con la cultura comunitaria, con participar en la gestión de proyectos culturales, ¿no?, con la participación en la definición de las políticas culturales, de la evaluación de las políticas públicas. Es decir, si abrimos el abanico de qué tiene que ver la cultura en nuestra vida, no solo tiene que ver con ir a ver una película o poder leer un libro, sino que es muchísimo más amplio, ¿no? Y que tiene que ver con esto que ya decía la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el PIDEX, de participar en la vida cultural, ¿vale? Participar en el sentido de que se despliega de muchas maneras y de la vida, es decir, que nos atraviesa, que es una dimensión integral de nuestro desarrollo como seres humanos individual y colectivamente. Y por lo tanto, no es algo que pueda ser prescindible, porque no es dejo de ir a un concierto, sino que dejo de desarrollar una dimensión que es esencial para mi relación con el mundo y para mi relación con los demás, para mi juicio crítico, para el pensamiento y para poder ser un ciudadano y una ciudadana, entendiendo este concepto de ciudadanía críticamente por todas las personas que están digamos, excluidas de la ciudadanía. Pienso en migrantes, que también forman parte de las personas excluidas de la cultura, ¿no? Migrantes sin papeles, concretamente. Entonces, creo que esta definición de los derechos culturales nos permite, de alguna manera, entender mejor de qué estamos hablando, ¿no? Y que, como decía, es un derecho humano, no es graciable, no es prescindible y forma parte de bueno, pues una dimensión esencial de nuestra vida. Entonces, lo siguiente que quería hacer es, vale, hemos visto el origen, hemos visto qué son los derechos culturales y lo siguiente es qué aportaciones tiene para entender la relación que tenemos con la cultura y las políticas culturales, ¿vale? O sea, cómo modifica o qué pone en el centro hablar de derechos culturales. Entonces, creo que aquí hay principalmente dos grandes desplazamientos que nos interesan, ¿vale? Y que me parece que nos permiten pensar. Por un lugar, nos permite reflexionar sobre la idea de cultura que manejamos, ¿no?, que manejamos de manera, bueno, pues como sentido común o como inercia, y por otro lado, cuáles han sido las prioridades y los enfoques de las políticas culturales, ¿vale?, y los efectos de esas prioridades y de esos enfoques. Entonces, en cuanto a la idea de cultura, básicamente creo que los derechos culturales lo que nos permiten, y lo anticipaba un poco antes en la definición, es ir más allá de entender la cultura como un conjunto de obras o de objetos de consumo, que lo son también, o sea, con esto no quiero eliminar esa dimensión, pero no es la única manifestación de la cultura, ¿no? Es decir, tradicionalmente es como que nos movemos entre una dicotomía cuando pensamos en la cultura, que es o esa cultura ilustrada o esa cultura que de alguna manera nos eleva, tiene que ver con nuestro rango moral, somos mejores personas porque somos cultas, es de especialistas, esa cultura con mayúsculas, ¿no?, que muchas veces se usa el término de mayúsculas para defender su valor, pero a costa de alguna manera como de alejarla de nuestra práctica cotidiana. Y por otro lado, pues la cultura como objeto de consumo, que yo creo que ha permitido una democratización del acceso, pero a costa también de relegarla a unos momentos como muy concretos de ocio, de entretenimiento y secundarios, ¿no? Entonces, las dos ideas que podrían parecer contradictorias, ¿no?, porque estamos hablando de lo ilustrado, de las grandes obras o de la mercancía, en realidad generan el mismo efecto, que es separarnos de la cultura, separar la cultura de nuestra vida cotidiana, o bien porque la ponen en un altar, porque es para especialistas, porque es para personas, ¿no?, que tienen que estar preparadas o que están, digamos, consignadas en determinadas instituciones culturales o momentos culturales, o la cultura como objeto de consumo que, bueno, pues está relegada a unos momentos sobrantes del día y por lo tanto es prescindible, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo es olvidar que en realidad lo cultural, el campo de lo cultural es un lenguaje, es una experiencia, es una herramienta que nos permite entender lo que está sucediendo, que nos permite interpretarlo, que nos permite intervenir
en el mundo, ¿vale? Y que todas las personas poseemos, es decir, que todas las personas podemos desarrollar nuestras capacidades culturales, que tienen que ver con la expresión, que tienen que ver con la comunicación, que tienen que ver con la identidad, con la simbolización, con la generación de significados, con la generación de comunidad. Y eso no es patrimonio exclusivo de nadie, sino que todas las personas lo podemos hacer, ¿no? Y entonces creo que los derechos culturales, entendiéndolo como ese conjunto amplio de ese repertorio, nos permiten sacar la cultura de esa dicotomía, ¿no? Desmercantilizar la cultura y desacralizar la cultura y traerla más acá, traerla a ese lugar en el cual pues, todas las personas somos capaces de vivir esa experiencia, ¿no? Es decir, dejar de entender la cultura como una excepción, ¿no? Es un término que se usó mucho en la década de los 90, básicamente para defender el campo cultural de la liberalización de todos los sectores. Entonces, políticamente tiene un sentido y tuvo un sentido, pero eso lo ha colocado como una excepcionalidad, ¿no? Como un carácter extraordinario que la cultura no tiene. La cultura es singular y es un lenguaje específico, pero no es algo excepcional. Es algo que, vuelvo a decir, nos pertenece a todas las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es interesante recuperar el término que utilizó Raymond Williams de la cultura ordinaria, ¿no? Esa cultura ordinaria que, si lo traducimos, es común por lo compartido, por lo que tiene que ver, ¿no? Digamos, la cultura es indisociable de la comunidad, tanto la persona que escribe sola y la persona que lee ese libro sola y tiene una relación, como cuando bailamos juntos en una discoteca, en un concierto, ¿no? Como, digamos, tiene una dimensión comunitaria indisociable. Y también por lo cotidiano, ¿no? Esa cosa de común y corriente que pasa en cualquier lugar, en cualquier parte. Como a mí me gusta mucho decir, pues puede pasar viendo a nuestra artista favorita en un concierto o cantándole una nana a nuestro hijo o nuestra hija para que se duerma. Y todo eso, de alguna manera, está hecho de una materia muy similar que yo creo que tenemos que ser capaces de conectar, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que con los derechos culturales podemos hacer una apropiación del campo cultural. No es de otros la cultura, sino que es de toda la ciudadanía. Y creo que es la primera barrera que nos permite romper esa sensación de exclusión, ¿no? De que la cultura es para la gente del mundo de la cultura, para quien está preparada. No, la cultura tiene que ver absolutamente con todas las personas, también tiene que ver conmigo, contigo y con todo el mundo, ¿no? Y lo segundo es lo que tiene que ver con voy a ver cómo voy de tiempo. Bien. Lo que tiene que ver con el enfoque de las políticas culturales. Yo creo que con los derechos culturales también podemos superar un modelo de política cultural que está caduco en muchos sentidos. De las últimas décadas, incluso podríamos decir que sus orígenes están en la década de los 50 del siglo XX, pero bueno, ha evolucionado mucho y que ha tenido efectos muy positivos, que ha permitido institucionalizar la cultura, hacer que haya un compromiso público, ¿no? Democratizarlo a sectores más amplios de la población, pero que claramente tiene un límite en garantizar el derecho a participar en la vida cultural, ¿no? Un poco por lo que decía antes, por ejemplo, con lo del Arts Council, ¿no? Que al final los recursos públicos van a quien van. Y de hecho hoy estamos, de alguna manera, repartiendo recursos entre quienes ya tienen facilidades de acceso a la cultura, ¿vale? Y por eso, como que las políticas culturales no solo no están sirviendo para eliminar la desigualdad, sino que en muchos casos se están profundizando, es decir, por su propia lógica, por su propia manera de distribuir, están profundizando mucho más en que quien menos acceso tiene, menos acceso sigue teniendo, ¿no? Yo creo que son políticas que han acumulado una serie de déficits que podría resumir en 4. En primer lugar, haber entendido la cultura como recurso, que esto lo dice mucho George Giudice, para otras políticas, pues como una materia prima para la política turística, para la política inmobiliaria, incluso para la política de diplomacia internacional. Es decir, que no ha habido políticas estructuradas pensando en la cultura, ¿no? En qué necesita los profesionales de la cultura y la ciudadanía, sino que siempre, de alguna manera, ¿no? Se lo vemos muy claramente con el ámbito del turismo, como la cultura viene a ser el alimento, ¿no? de otros objetivos, de otras finalidades. También es una política que se ha centrado mucho en la producción de obras, de eventos, ¿no? De espectáculos, que, vuelvo a decir, son necesarios y forman parte de la cultura, pero no es lo único, y se ha centrado mucho ahí, quitándole atención pues, a la mediación cultural, a la educación, a la participación, a todo lo que conecta el hecho cultural con la ciudadanía. Y creo que lo que nos pasa, y supongo que en artes escénicas sois muy conscientes, que tenemos un sector, ¿no? Un ecosistema
ahogado por la hiperproducción, esta idea como de hacer un proyecto cada año para llegar a la subvención sin que tenga una vida larga, ¿no? Es decir, yo no puedo hacer un proyecto que a lo mejor pueda estar con él 3 años porque tengo, ¿no?, una estructura que me sostiene ese proyecto, sino que permanentemente inventando nuevos proyectos que al final no pueden ser absorbidos. Entonces, ahí hay un problema, mientras a la vez grandes capas de población se sienten desconectadas porque no hay nada que las vaya como enganchando. Entonces, creo que eso es un problema. También creo que es un problema el haber sido políticas muy centradas en el sector, sin por ello mejorar las condiciones. Bueno, ya sabéis que con el Estatuto del Artista estamos trabajando en poder ir, ¿no?, ajustando todas aquellas cuestiones que quedaron pendientes en la anterior legislatura, pero bueno, que no deja de ser algo de los últimos 5 o 6 años, cuando se ha puesto en el centro. Entonces, es como muy centrado en el sector. Los principales interlocutores de la Administración es el sector profesional, en los consejos de cultura quien está el sector profesional. Y claro, la ciudadanía, ¿qué tiene que decir en esto, ¿no? Es cierto que en los últimos años se han creado escuelas de espectadores, se va incorporando, pero al final la política cultural está muy centrada en las necesidades del sector profesional, que es imprescindible, vuelvo a decir, pero que no puede ser el único objetivo de una política cultural. Y luego, por último, un error que creo que se ha cometido, que hemos cometido, de interpretar que la política cultural es generar una oferta de actividades culturales, ¿vale?, una programación cultural, y que la existencia de esa programación por sí misma garantiza el derecho a la cultura. Cuanta más programación haya, más fácil es que la gente acceda, ¿no?, sin tener en cuenta que hay condicionantes económicos, sociales, étnicos, de discapacidad, de territorio, de género, etcétera, etcétera, que condicionan nuestra posibilidad de participar en la vida cultural. Y creo que estas políticas culturales que acumulan estos déficits pues son bastante responsables de esa desconexión de las mayorías sociales, del mundo de la cultura, y también de no haber logrado un ecosistema que sea sostenible, que sea saludable y que sea diverso. Y creo que con los derechos culturales podemos, de alguna manera, reflexionar o reevaluar y problematizar este modelo y avanzar hacia otra dirección, ¿no? En primer lugar, entendiendo que la política cultural es una política específica, que no es una política subalterna y subsidiaria de otras políticas. Es decir, que es de igual rango que la política laboral, que la política sanitaria, que tiene que tener unos objetivos, que es garantizar los derechos culturales, y que tiene que ser evaluables. Me parece muy importante esta idea de que la política cultural, porque muchas veces la cultura se entiende como el elemento decorativo de los gobiernos y de la acción pública. Incluso muchas veces las políticas culturales responden a intereses o gustos de quien en cada momento está dirigiendo, ¿no? Y creo que es importante entender que no, que la política cultural es una política como puede ser cualquier otra, que tiene como objetivo garantizar los derechos culturales, ¿vale? Y relacionado con esto, que el objetivo de esa política no es, de alguna manera, dar cultura, ¿no?, y muchas veces en función de los gustos, las afinidades de quien en cada momento decide, sino generar las condiciones para que los proyectos culturales que existan en la sociedad puedan desarrollarse y para que todas las personas puedan tener una vida cultural plena. Es decir, establecer los marcos legales y materiales para que la cultura pueda proliferar, para que la cultura pueda desarrollar, para que todas las personas podamos participar de la manera más diversa y más rica posible en la cultura. Y por último, y que digamos para mí es como al final la conclusión final de este modelo, es que el destinatario principal o la destinataria principal de una política cultural tiene que ser la ciudadanía. Vuelvo a decir, es algo que es evidente en la política educativa, que es evidente en la política sanitaria, pero que no siempre pensamos de la misma manera en la cultura, ¿no? Tiene que ser garantizar los derechos de la ciudadanía. ¿Esto implica dejar fuera a los profesionales de la cultura? En absoluto. Los profesionales de la cultura también son su ciudadanía, que tienen el derecho a desarrollar su creación, a compartirla, a desarrollar su trabajo cultural, y forma parte. Pero creo que es importante englobarlo dentro del conjunto de la ciudadanía, porque si no, siempre nos vamos a olvidar de la gente, y creo que es uno de los grandes problemas que tenemos. Y tampoco esto implica, de alguna manera, como denostar, ¿no?, como muchas veces se ha podido pensar, o establecer un antagonismo entre política sectorial y política de derechos, ¿vale? Creo que es importante entender que son vasos comunicantes, que
cuantas más proyectos de educación haya en las escuelas, más públicos va a haber para el cine, para el teatro, para la música, vocaciones se van a formar para tener buenos profesionales, es decir, que es un círculo, ¿vale? Esto se ve, por ejemplo, muy claramente en Francia, en la industria del cine, tiene una industria súper potente y tiene programas de alfabetización cinematográfica en las escuelas brutales, ¿no? Entonces, va junto. Y también creo que es importante entender, en ese sentido, que incluso la mejor política sectorial no necesariamente es sectorial, ¿no? Es decir, que muchas veces atendemos a la urgencia, a la inmediatez, al sostenimiento de los proyectos en el momento, y es fundamental, pero si no somos capaces de crear esa cultura cultural, ese gusto por la cultura, ese amor por la cultura, esa conexión, vamos a estar siempre en esta cosa de pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Entonces creo que también los derechos culturales nos permite trazar un horizonte a medio y largo plazo para una sostenibilidad del sector en su conjunto, ¿vale? Por eso creo que no es, digamos, que no es antagónico el enfoque sectorial y el enfoque de derechos, sino que está totalmente relacionado. Y todo esto, y tiene mucho que ver con lo que has dicho tú antes, todo esto al final tiene como un punto de fuga, ¿no? Un punto de llegada, que es un necesario cambio de funcionamiento y de rol de las instituciones en su responsabilidad de garantizar el derecho a la cultura y de ejecutar políticas culturales. Y que tiene que ver con la necesaria cesión de poder y de recursos al hacer las políticas, ¿no? Que tú lo has ejemplificado muy bien en cómo se han desarrollado estas jornadas y que creo que es esencial. Creo que para que realmente haya una conexión del conjunto de la ciudadanía con la cultura, para que haya una apropiación cultural por mayorías sociales, hay que ceder poder, hay que ceder recursos para definir lo que es la cultura, para crear, para gestionarla, para compartirla. Es decir, es imprescindible. Más aún si entendemos que porque yo a veces me pregunto, ¿qué significa la cultura como servicio público, ¿no? Cuando lo pensamos en sanidad, el servicio público de sanidad, bueno, pues que haya centros sanitarios, que haya profesionales, ¿no? Hay que proveer, digamos, unos servicios, en educación lo mismo, pero vuelvo a decir, en cultura no hay que proveer nada. Por lo tanto, la misión de la cultura es favorecer lo que está fuera de la institución, ¿vale? En ese sentido de generar las condiciones para que los proyectos puedan desarrollarse. Y por lo tanto, para que algo pueda desarrollarse, lo que le tienes que dar es la mayor libertad y los mayores recursos. Entonces, esa es la misión, ¿vale? Y por eso es tan fundamental, creo, esa idea de ceder poder y recursos, que no es sencilla, que creo que es uno de los núcleos y grandes dificultades que tenemos, porque si algo caracteriza a la política es que acumula poder y acumula recursos. Por lo tanto, creo que es uno de los grandes retos que tenemos que afrontar y que hay que ponerlo encima de la mesa, porque sin eso creo que no es posible una democracia cultural realmente. Entonces, bueno, este es un poco como, grosso modo, ¿no? Las líneas o las ideas principales en torno a los derechos culturales. Creo que es interesante para pensar la inclusión, por eso que decía al inicio, de entenderla desde un punto de vista estructural, ¿vale? No como algo complementario, sino como que la política cultural tiene que ser una política inclusiva en sí misma. Y creo que también nos permite entender la inclusión como garantía de derechos y de alguna manera pasar del marco asistencial al marco político, ¿vale? Es decir, no hay que asistir, no hay que tener una visión paternalista, sino que hay que hacer una garantía de derechos políticos que están reconocidos, que son derechos humanos y que todas las personas tenemos que desarrollar y, por lo tanto, las instituciones tenemos la responsabilidad de que todas las personas puedan desarrollarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece una manera de politizar también muchas veces el campo de la inclusión. Este marco lo estamos llamando ahora derechos culturales y creo que es importante que lo estemos llamando derechos culturales, pero también creo que es necesario decir que ha tenido muchos otros nombres. Se ha hablado de muchas veces impactos sociales, de ciudadanía cultural, de cultura viva, de democracia cultural. Entonces creo que es interesante como entender que el marco de los derechos culturales no inaugura prácticas, ¿vale? Lo que decía al inicio, no se está inventando cosas que ya se están haciendo. Lo que nos permite es visibilizar, sistematizar, ordenar y darle un carácter estratégico, ¿vale? Incorporarlo como una responsabilidad pública, pero que ya se estaban haciendo muchas cosas en este sentido y, como decía la relatora de derechos culturales, todos somos agentes de derechos culturales, desde una persona que trabaja en el mundo de la cultura hasta un profesor o una profesora en un instituto, ¿no? Y creo que es importante señalar esto porque, digamos, ahora estamos hablando de derechos culturales como un significante, como un término,
Pero creo que lo importante es el significado, ¿vale? Las reflexiones a las que nos abre. Y creo que es importante, en primer lugar, porque los significantes pueden cambiar, y puede ser que dentro de 10 años no estemos hablando de derechos culturales, pero sí que será importante estas cuestiones que estamos planteando, y también porque cuando se extiende un significante, pues muchas veces puede pasar que estemos usando la misma palabra para hablar de cosas distintas. Entonces creo que es importante también que aterricemos qué queremos decir cuando hablamos de derechos culturales y qué relación tiene con la democracia cultural y con la distribución, digamos, como de poder, de recursos y de oportunidades culturales. Y termino con una idea. ¿Me da tiempo? Sí. Vale, pues termino con una idea que a mí me gusta especialmente, que es la de que he dicho al principio que los derechos culturales son derechos humanos, ¿no? Y que son indivisibles del resto de derechos humanos y que surgen desde el origen de los derechos humanos. Pero creo que también es importante, y esto lo dice un filósofo que se llama Patrice Meyer-Vis, que fue uno de los redactores de la Declaración de Friburgo, que los derechos culturales también son palanca para la consecución del resto de derechos humanos, ¿vale? Para la consecución del resto de derechos sociales. Porque a través del ejercicio del derecho cultural, lo que hemos dicho, de nuestra capacidad de expresarnos, de autorrepresentarnos, de comunicarnos, de generar vínculos con los demás, ¿no? Lo que tenemos al final es una agencia para intervenir en el mundo, ¿vale? Una agencia, un lugar de enunciación, un lugar de intervención en el mundo, que es condición necesaria para acceder al resto de derechos y para reivindicarlos y para conquistarlos, ¿no? Por eso, en ese sentido, la garantía de los derechos culturales está indisociablemente vinculada a esa idea de profundización democrática, ¿no? Y que tiene que ver con el desarrollo del juicio crítico, pero que también tiene que ver con esta idea de poder tener un lugar desde el cual participar en la vida colectiva. Sin embargo, también hay un camino de vuelta y que creo que es importante que lo señalemos, que es si el resto de derechos fundamentales no está garantizado, el derecho a la vivienda, el derecho a la renta, el derecho al tiempo, el derecho a la salud, no vamos a poder garantizar los derechos culturales, o solo van a poder ejercer los derechos culturales quienes tienen todos estos derechos ya garantizados, que no son mayorías sociales. Por lo tanto, creo que es importante entender que no es posible una justicia social y una transformación social sin la cultura como aliada, sin los derechos culturales como parte de esa transformación, pero tampoco es posible una democracia cultural y una transformación a través de la cultura si no hay una garantía, ¿vale? Y un proyecto de justicia social en su conjunto. Por eso creo que de alguna manera el paradigma de los derechos culturales, pues lo que aloja en el fondo de su propuesta es esta idea de justicia social, de derechos y de redistribución en su conjunto. Y con esto pues terminamos. Muchas gracias y espero que os haya inspirado, os haya servido. Lamento de deciros que no vamos a tener espacio para preguntas. No, nos hemos pasado todas. Vale. Entonces, pero la buena noticia es, tenemos previsto ahora un momento para compartir una copa juntos antes de ir al teatro. Lo que sí no nos gustaría es llegar tarde al espectáculo. Entonces, a las 8:30 vamos a ver Blasons en el Teatro Tarragona. Tenemos 10 minutos, calcular 15 caminando desde aquí. Por lo tanto, ahora contamos con 45 minutos que vamos a compartir. Jazmín estará con nosotros y mañana por la mañana también, así que sin agobiarla, pero podemos todavía charlar un poquito y profundizar en esta presentación. Y si os parece, seguimos con la agenda y lo hacemos de manera más informal. Muchas gracias. Estupendo. Muchas gracias a vosotras. Y seguimos.